Buenos días a todos, chicos. Antes que nada, ustedes saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración. Vamos a dar comienzo a otro tema dentro de la cátedra de Matemática 2, que corresponde a continuidad de una función y teorema de Bolzano. Los temas que vamos a desarrollar, bueno, continuidad de una función, tipos de discontinuidad, funciones definidas a trozos y el teorema de Bolzano. Para eso vamos a dar comienzo con la definición de continuidad de una función. Decimos de que una función f de x, en esta notación, es continua en un punto totalmente arbitrario, le llamemos x igual a, si cumple las siguientes condiciones. Más que nada si cumple tres condiciones. La primera condición es que la función evaluada en ese punto A exista. La segunda condición es que exista el límite. Y para que exista el límite significa entonces de que el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a por derecha de f de x. Si esa igualdad se cumple por, por ese teorema de unicidad del límite, decimos de que la función, de que existe el límite de esa función. Voy a habilitar el puntero. Recuerden que habíamos hablado en uno de los videos anteriores de que cuando tenía ese signo menos en el supraíndice de A y el signo más en el supraíndice de A, significaba de que el límite para x que tiende a por izquierda de esa función. Correspondientemente decíamos que x tiende a por derecha de esa función. Si esos límites son iguales como estamos marcando acá en la pantalla, podemos asegurar, de acuerdo al teorema del límite, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, de que el límite existe. Y cuando existe el límite, entonces se cumple la segunda condición. Sin embargo, estas no son todas las condiciones para asegurar la continuidad de una función en un punto, sino que además necesitamos de que se cumpla una tercera condición. Es decir, de que la primera condición y la segunda condición se rigen bajo un valor numérico. La tercera condición es que la primera y la segunda sean iguales. Es decir, la función valuada en el punto A sea exactamente igual al límite para x que tienda a de esa función. Ahora bien, si la función no cumple ninguna de esas condiciones, podemos asegurar de que la función es discontinua en ese punto A. Siempre hablamos de discontinuidad de una función en un determinado punto, que es lo que estamos detallando allí abajo. Veamos un ejemplo. Estudiar la continuidad de esa siguiente función. La función que tenemos allí es una función racional. ¿Sí? Yo la estoy recuadrando. Para estudiar la continuidad de esa función, primero que nada, lo que vamos a hacer es determinar el dominio de esa función. Profe, ¿Sí? dicen los chicos que están en sala y que no los aceptó usted. Pero había un horario. Ah, bueno, ahora les digo. Profe, disculpe, no sé si será mi teléfono, pero se lo escucha muy bajito. Bueno, voy a hablar un poquito más alto por ahí. A ver si aceptamos a gente que... Bien, nadie más. Vamos a continuar.
Bien, les decía que para estudiar la continuidad de esta función, lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio de esa función. Para analizar el dominio de esa función significa que vamos a observar para qué valores de x la función está definida. Si analizamos esos valores, al estar entre la presencia de una función racional, debo observar de que existe un denominador. Ese denominador que tenemos ahí, que lo estamos marcando, está definido en términos de x menos 2. Significa entonces de que para poder sacar el dominio de esa función, vamos a ver qué valores de x hacen de que ese denominador sea nulo. Es decir, evidentemente solamente va a ser nulo o va a ser igual a 0 ese denominador cuando x sea igual a 2. Quiere decir que esta función va a estar definida para todos los valores excepto para el mismo valor 2. Y es justamente lo que marcamos en la pantalla. Tenemos que el dominio de esa función son los reales, por lo tanto x igual a 2 será un punto de discontinuidad. Y es justamente en ese punto donde vamos a estudiar la discontinuidad. Es decir, para ver qué es lo que sucede. Seguramente hay alguna de esas condiciones que no se cumple justamente en x igual a 2. Decimos que no se cumple en x igual a 2 porque si reemplazamos a x por 2, la función va a sufrir una división por 0. Y sabemos que la división por 0 no está definida. Entonces, si calculamos el límite justamente para 2, ya la primera condición de continuidad no se cumple, teniendo en cuenta de que f de 2 no existe. ¿Por qué? Porque se produce esa división por 0. Ahora, si calculamos el límite por derecha, perdón, hacemos primero por izquierda, voy a colocar esta expresión. Entonces tengo límite para x que tiende a 2 por izquierda de x cuadrado más 1 sobre x menos 2. Cuando hacemos tender a x a 2 por izquierda, cuando reemplazamos, fíjense que reemplazamos a x por 2, esto me va a quedar 5 sobre 0. Este signo menos que tenemos acá significa solamente que nos acercamos por izquierda. No significa de que es un signo que está afectando a estos números. Solamente una expresión para señalar de que estamos acercándonos por izquierda. Bueno, 5 sobre 0 sería igual a menos infinito porque justamente la gráfica de la función tiende ahí. Por eso es que decimos que números muy pequeños, pero negativos, tienden justamente a menos 0,1, menos 0,01, serían los valores que tendería a acercarnos a 2 por izquierda. Si hacemos lo mismo para derecha, van a observar de que esto tiende a infinito. Y recuerden que infinito en realidad es tan solo una expresión, no es un número. Y el hecho de que hacia un lado sea negativo y hacia el otro sea positivo, no interfiere demasiado. El hecho de que sea igual a infinito ya es suficiente para asegurar de que ese límite no existe. Entonces tenemos la primera condición que no se cumple de continuidad, la segunda condición que tampoco se cumple, y ya hay por lo menos dos condiciones. En realidad, con que haya una sola condición ya es suficiente para asegurar de que la función es discontinua. Por lo tanto, como los límites por izquierda y por derecha son distintos, la función es discontinua justamente en x igual a 2. Y el tipo de discontinuidad es de primera especie. Decimos que es de primera especie, a pesar de que todavía no hemos definido cuándo es una discontinuidad de primera y segunda especie, teniendo en cuenta de que hay un salto infinito. Es decir, hay una diferencia entre los límites laterales. Es justamente lo que vamos a marcar en la pantalla. Entonces, vamos a ver la gráfica.
justamente en el punto 2. En este punto 2 van a observar de que tenemos una línea que está marcada con negro. Esa línea que está marcada con negro se conoce como asíntota. Voy a ver si la puedo escribir. Esa asíntota es tan solo una recta que sirve como guía para la gráfica de esa función y está colocada de manera vertical, se llama asíntota vertical, en donde esa asíntota es justamente una línea vertical, por eso llamamos asíntota vertical, a la cual la gráfica de la función se acerca tanto como se quiere, pero sin tocarle. Esa gráfica de esa recta justamente tiene su representación gráfica en el punto en el cual la función no está definida. Esas son las particularidades que tienen las asíntotas verticales en realidad. Vamos a observar algo, que si teníamos el límite que cuando nos acercamos por izquierda y teníamos el límite cuando nos acercamos por derecha, para x que tendría justamente a 2. Acá le voy a poner positivo, acá le voy a poner negativo. Bueno, cuando nos acercamos por derecha, tengan en cuenta, nos vamos acercando por acá, así en el mismo sentido. La gráfica de la función sufre un crecimiento y ese crecimiento va direccionado o va en relación con la asíntota. Quiere decir que esto va hacia infinito positivo, como lo marcamos acá. Cuando me acerco a x, cuando me acerco, perdón, a 2 y tiene como supraíndice el signo positivo, quiere decir que me acerco a 2 por derecha, la función va hacia infinito positivo. Contrariamente sucede cuando nos acercamos a 2 por izquierda. Cuando me acerco a 2 por izquierda, la función va hacia infinito negativo, así como estamos señalando allí. Y bueno, aquí tenemos una asíntota vertical de ecuación justamente x igual a 2, la vamos a señalar, la cual asegura de que presenta una discontinuidad de segunda especie. Veamos otro ejemplo, ya de una función definida a trozos. Pongamos la función que tenemos allí. Esa función es más o menos parecida a las funciones que ustedes van a encontrar dentro del trabajo práctico o aquellos que ya desarrollaron dentro del trabajo práctico. Yo normalmente lo que recomiendo cuando trabajamos con este tipo de funciones a trazo o cuando estudiamos la continuidad es graficar la función. Y esa sería una buena opción para ir sabiendo de antemano si la función es continua o discontinua y vamos a ver qué tipo de discontinuidad posee. Y después hacemos la forma analítica. La forma analítica es utilizar justamente la definición, las tres condiciones para asegurar si hay una continuidad o hay una discontinuidad. Bueno, vamos a observar que primero que nada, en esta función definida a trozo, decimos que es definida a trozo porque es una función en rama. Tenemos una primera rama en donde la primera parte es una recta horizontal paralela al eje de abscisas. Y es continuo siempre en ese intervalo. Y decimos que es continuo porque es una función constante. Las funciones constantes podríamos decir que gozan de esa propiedad porque no hay ninguna excepción con respecto a su dominio. La segunda, que tenemos marcada acá, allí tenemos una parábola con la concavidad hacia arriba y también es continua, es decir, recuerden que allí tenemos la descripción de una curva con la concavidad hacia arriba, en ese intervalo, y las parábolas por definición son continuas, ya que es una función polinómica. Y la tercera, que la estamos marcando allí, allí tenemos una función lineal, que también por ser una función polinómica es continua en ese intervalo. Entonces,
En los únicos puntos que habría que estudiarlos son justamente en los puntos que están incluidos dentro de la rama, es decir, lo que estamos marcando aquí. Procederemos a estudiar la continuidad en los casos en los cuales x es igual a 2 y x es igual a 5, que son los puntos donde puede ocurrir algún cambio respecto a la continuidad. Voy a señalar justamente acá en x igual a 2 y en x igual a 5. Vamos a ver, como les decía, lo que les recomiendo es que grafiquen la función, donde si vemos la gráfica, allí puse la gráfica en diferentes colores. Tenemos la recta, que viene por acá, esta está marcada con verde. Y esta es la función constante, justamente en 5. Luego tenemos la parábola con la concavidad hacia arriba, ese trozo de esa parábola. Y luego tenemos la otra recta. Ya tenemos acá. Este sería el punto 5. Bien. Si observamos la gráfica de esta función, o por lo menos intentamos, como hicimos allí anteriormente, remarcar la trayectoria, la gráfica, vamos a ver que cuando venimos por esta función constante y para poder pasar hacia la función cuadrática hay un salto. Y hay un salto o una interrupción de la gráfica. Sin embargo, cuando pasamos de la parábola en adelante, no hay ningún tipo de interrupción. Cambiamos de función de la cuadrática a la línea, pero no hay ningún tipo de interrupción. Allí se dice que es continua. Gráficamente lo podemos observar, como marcamos allí en la pantalla. Es continua justamente en x igual a 5. Pero sin embargo, cuando vamos de la función constante, como les marcaba anteriormente, hay una continuidad. Hay una discontinuidad, perdón. Una discontinuidad de primera especie justamente en x igual a 2. Y se llama una discontinuidad de primera especie con salto finito. Decimos con salto finito porque incluso podemos contar las unidades de discontinuidad. En este caso hablamos de un salto de 3 unidades. Entonces vamos a analizar en el caso de x igual a 2. La voy a colocar a la función nuevamente arriba, como para que podamos observar. Quiere decir, primero que nada, vamos a analizarla justamente en este punto, en x igual a 2. Y si analizamos la continuidad en x igual a 2, significa que primero vamos a evaluar la función en 2, es decir, vamos a hacer f de 2. Y para hacer f de 2, vamos a tener en cuenta nuestra función, que es esta función de a trozos, y f de 2 es igual a 5. ¿Pero por qué es igual a 5? Y porque 2 está dentro del dominio de esta función, justamente de la función constante. Si hubiera hecho f de 1 también sería igual a 5, f de 0 sería igual a 5. Como x es menor o igual que 2, entonces f de 2 es igual a 5. Como lo estamos marcando acá en la pantalla, con estas flechas. Ahora tendría que estudiar el límite para x que tiende a 2 por izquierda de la función constante 5. Y bueno, evidentemente el límite para x que tiende a 2 por izquierda de 5 es igual a 5. Recordemos que el límite de una constante es igual a una constante. O podemos analizarlo gráficamente. Si venimos a 2 por izquierda, vamos acá, 2 por izquierda, vamos a ver que la proyección la vamos a tener justamente acá, punto igual a 5. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 2 por izquierda es igual de la función 5, constante 5, es igual a 5. Ahora, cuando quiera analizar
a 2 por derecha, ya no puedo tomar la función constante, porque 2 por derecha ya estamos considerando o estamos entrando en el dominio de la otra función en rama. Estamos entrando en este dominio que lo hemos marcado con la flecha en el dominio de la parábola. Y en el dominio de la parábola, cuando hacemos el límite para x que tiende a 2 por derecha, vamos a observar que cuando tendemos a 2 por derecha, gráficamente, ¿ya? Tendemos a 2 por derecha, esto me daría una proyección sobre el eje Y que vendría a ser igual a 2. Y de hecho, si miramos analíticamente, el límite para x que tiende a 2 de esta función x cuadrado menos 6x más 10, cuando reemplazamos a x por 2, eso sería igual a 2. ¿Sí? No hay ninguna indeterminación para levantar, solamente reemplazo a x por 2 y vamos a obtener el valor numérico 2. Y cuando vamos a comparar los límites, observamos que la primera condición se cumple porque cuando evaluamos para f igual a 2, el valor numérico era 5, es decir, que existía. Pero cuando estudiamos los límites, observamos que los límites laterales son distintos, por lo tanto, el límite no existe, y si el límite no existe, no se está cumpliendo la segunda condición de continuidad. Significa que presenta un tipo de discontinuidad. En este caso, un tipo de discontinuidad, el cual nosotros la llamamos de primera especie, porque hay un pequeño salto finito que es lo que marcábamos recién en la diapositiva anterior. Y decimos que es de 3 unidades porque justamente desde el valor 2 hacia el valor 5, la diferencia que hay entre estos dos valores de este límite es lo que representa la cantidad de unidades de ese salto. Vamos a estudiar ahora la continuidad en el caso de x igual a 5, de la misma función. Bien, en el caso de x igual a 5 significa que nos vamos a parar en este punto acá, en x igual a 5. Primero que nada vamos a hacer f de 5. Si hacemos f de 5, observamos que para f de 5 vamos a tener que utilizar esta función. Estamos señalando acá. Vamos a reemplazar a 5, 4 por 5 son 20, menos 15 son 5. Entonces existe, se cumple la primera condición. La segunda condición sería que vamos a tener que evaluar el límite para cuando x tiende a 5 por izquierda y 5 por derecha. Cuando estudiamos para x que tiende a 5 por izquierda, es decir, que nos acercamos por izquierda, tenemos una proyección y esto se va sobre el eje Y, quiere decir que es igual a 5. O simplemente reemplazamos a 5 acá, donde está la variable, y vamos a obtener el valor numérico 5. Eso es cuando tendemos por izquierda. Y cuando tenemos por derecha, pasa exactamente lo mismo. Tenemos por derecha, hacemos el mismo recorrido, proyectamos sobre el eje y vale igual a 5. Ahí lo vamos a marcar. Bien, hasta ahora se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, porque f de 5 existe. Además, los límites laterales existen y son iguales. Por lo tanto, la tercera condición sería de que la evaluación de la función en ese valor, en este caso en x igual a 5, y el límite para x tendiendo a 5, sean iguales. De hecho, lo son.
como tenemos que los límites laterales son iguales, es decir, el límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha, en x igual a 5, entonces podemos asegurar, de acuerdo a la definición de continuidad, que f es continua en el punto x igual a 5. Veamos algún caso con una discontinuidad de tipo evitable. Supongamos que tenemos esta función en donde vamos a observar que tenemos un denominador. Acá tenemos una función racional. Tenemos un denominador. Entonces, el denominador nos puede traer problemas siempre y cuando haya una variable. Y eso de decir que nos puede tener algún problema es que seguramente hay algún punto característico de ese denominador en el cual la función posiblemente no esté definida. Esto de decir que posiblemente no esté definida significa que vamos a tener que sacar el dominio de esa función. Por eso cada vez que queramos hacer algún estudio de continuidad, de límite y bueno, pues más adelante de derivabilidad, lo mejor que se puede hacer es estudiar el dominio de la función para saber para qué valores de esa función está definida. En este caso, como tenemos x-1 como denominador, sabemos que la función está definida para todos los reales excepto para x igual a 1, como marcamos acá, el dominio de esa función. Y entonces si la función está definida justamente para x igual a 1, es justamente allí, valga la redundancia, donde vamos a estudiar la continuidad, en x igual a 1. Por lo tanto, voy a evaluar la función en x igual a 1. Y ya sabemos que eso no existe porque no está dentro del dominio de la función. Lo segundo es que tendríamos que estudiar el límite. Bueno, para estudiar el límite, acá tenemos un caso de límite. Vamos a observar que tengo arriba una cuadrática. Allí podemos factoriarlo, expresarlo de esta manera. Esto quedaría como el producto de x-1 por x-2 debajo sobre x-1. Observo que puedo simplificar acá x-1 con x-1, por lo tanto me queda el límite para x que tiende a 1 por izquierda de la función x-2, que es el equivalente ya que se ha simplificado anteriormente x-1. Cuando lo reemplace por 1, nuestro valor va a ser -1, pero ese es el valor del límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Ahora podríamos pensar qué pasa cuando tiende a 1 por derecha. Bueno, básicamente pasa exactamente lo mismo. Tengo la cuadrática, abajo tengo x-1, esto no es una función en rama, o función de trozos, podemos simplificar nuevamente y hacemos tender a 1 por derecha, que reemplazando acá obtenemos -1. Bueno, observamos que acá el límite existe, ya que los límites laterales son iguales. El límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha existe, puesto que obtenemos que el límite tiende, en este caso, cuando x tiende a 1. Ahora, no se cumple la primera condición, pero sí se cumple la segunda. Entonces estamos ante un tipo de discontinuidad, el cual lo conocemos del tipo evitable. Vamos a ver la gráfica de la función, a ver qué sucede cuando tenemos un tipo de discontinuidad evitable. Y acá tenemos la descripción de la gráfica, justamente en ese punto que voy a señalar. Tenemos allí un pequeño punto abierto o un agujero, como ustedes prefieran llamarlo, justamente para x igual a 1. Y a pesar de que es una función racional, como la observamos acá, acá tenemos la ecuación de la función, su gráfica es una línea recta. Y eso surge de hecho porque el numerador es una cuadrática, simplificamos y en realidad esta es una expresión equivalente de lo que es una función lineal. Solamente de que esta función lineal sufre una pequeña interrupción en este punto. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, estamos hablando de una función discontinua, pero que tiene una discontinuidad
evitable. ¿Sí? Y eso se puede subsanar o redefiniendo la función. Pues ya lo vamos a ver ahí. Veamos otro ejemplo más de discontinuidad de primera especie, pero este es con un salto infinito. Acá tenemos la función. Bueno, el dominio de la función evidentemente son los valores que anulan al denominador. El valor que anula al denominador es justamente x igual a 3. Por eso decimos que el dominio de esa función son los reales excepto el 3. Cuando calculamos, deberíamos estudiar la continuidad en x igual a 3. Cuando estudiamos la continuidad, primero que nada vamos a evaluar qué sucede en f de 3, la primera condición. Cuando hacemos f de 3, significa de que no existe, ya que 3 no está dentro del dominio. Y que cuando calculamos los límites, fíjense que acá hacemos x que tiende a 3 del límite de esta función, y reemplazamos, tenemos 2 sobre 0, a pesar de que tienda por izquierda, vamos a obtener un valor, en realidad no es un valor, es la expresión del infinito, y cuando lo hacemos por derecha, obtenemos infinito positivo. Acá hay dos casos. Acá la función no existe cuando la evaluamos en el punto 3, y cuando tratamos de encontrar el límite, por izquierda y por derecha, son distintos, es decir, es infinito. Entonces no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición. Acá hablamos entonces de que presenta una discontinuidad de primera especie justamente con un salto infinito. Decimos que es un salto infinito porque la diferencia entre ellos es justamente la expresión que representa infinitas unidades. Si vamos a ver la gráfica, acá tenemos la ecuación de la función. Allí tenemos la gráfica marcada con celeste, y acá la voy a tratar de guiar para que ustedes lo puedan observar. Esta es la asíntota vertical y está colocada justamente en x igual a 3. Es justo el punto en el cual no pertenece el dominio de la función. Por lo tanto, cuando hacíamos el límite que veníamos por derecha o por izquierda, acá era igual a infinito. La función no está definida en ese punto, por lo tanto presenta una discontinuidad de primera especie en el cual la función no está definida. Y esta ya no podemos hacer absolutamente nada, la función presenta ese tipo de discontinuidades. Vamos a ver otro ejemplo más. Pero no con una discontinuidad, sino con varias discontinuidades. Acá esta función tiene un dominio de los reales excepto menos 1 y 1. Evidentemente estos valores anulan al denominador, son los ceros de este polinomio que estoy marcando acá, que está colocado en este denominador. Vamos a estudiar el caso para x igual a menos 1. Donde x igual a menos 1 significa entonces que hicimos f de menos 1, pero este no existe porque menos 1 no está dentro del dominio. Listo. Lo segundo es que tendría que estudiar el límite para x que tiende justamente a menos 1. Y cuando estudiamos el límite, bueno, acá resolviendo este límite que presenta, en realidad no presenta ninguna discontinuidad. Si evaluamos el límite, vamos a obtener menos 9 sobre 0, que eso es infinito. Como tiende por izquierda, eso va hacia menos infinito. La segunda es cuando evaluamos para x que tiende a menos 1 por derecha, bueno, obtenemos también menos infinito. Y bueno, como los límites de izquierda y derecha son distintos, tenemos que existe supuestamente el límite en x igual a 1, pero no es igual que la imagen x igual a menos 1, ya que no existe para f de menos 1. Entonces acá se presenta una función que presenta una discontinuidad evitable en el infinito, y es una discontinuidad de primera especie de salto infinito.
la gráfica de esta función. Si observamos acá, tenemos el cursor. Presentamos una discontinuidad justamente en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Recién lo analizamos para menos 1. Y veíamos que presentaba un tipo de discontinuidad en el cual la función no estaba evaluada para menos 1 porque no pertenecía al dominio, ni los límites laterales tampoco eran iguales. Y para x igual a 1 pasa exactamente lo mismo que es lo que pasamos en la diapositiva anterior. Lo estudiamos para el caso x igual a 1, bueno, tampoco está definida para 1 porque no pertenece al dominio. Acá esto sería 1 positivo, f de 1 no existe, no está dentro del dominio. Cuando calculamos el límite para x que tiende a 1 por izquierda, reemplazamos a x como en el caso de x igual a menos 1 y obtenemos igual a menos infinito. Lo mismo sucede cuando x tiende a 1 por derecha, eso es igual a infinito. Los límites son distintos, en realidad son distintos, presentan una discontinuidad. Entonces f de x tiene una discontinuidad de primera especie. Es lo que estamos marcando acá en la gráfica. Por lo tanto, tiene dos discontinuidades. Presenta una discontinuidad en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Los dos con salto infinito y por lo tanto son inevitables esas discontinuidades. No la podemos redefinir tomando como verdadero valor el valor del límite. Eso sería todo lo que corresponde a continuidad de una función en un punto. Veamos ahora qué sucede con la continuidad de una función en un intervalo. Ustedes en el apunte, por allí tienen, en el trabajo práctico, aparecen algunos ejercicios para que estudien la continuidad en un intervalo y después para que estudien, y tienen el apunte teórico en donde hacemos el refuerzo de esto de la continuidad en un intervalo. Cuando hablamos de la continuidad en un intervalo, primero nos vamos a relegar a la definición de la continuidad de una función en un intervalo. La definición establece que la función arbitraria f es continua en un intervalo cerrado AB si lo es en todos los puntos de ese intervalo. Vamos a observar algo, vamos a colocarlo como un comentario aparte. Esta definición está definida para un intervalo cerrado, pero la definición es válida si el intervalo es abierto o es cerrado. Hay que tener en cuenta eso de acuerdo a la definición de continuidad. Y, sin embargo, cuando hablamos de continuidad en un intervalo, nos interesa justamente en un intervalo cerrado. A manera de ejemplo, digamos que tenemos que determinar que si f es continua en los siguientes intervalos. Allí damos un intervalo menos 2, 3 y menos 2, 0 de la siguiente función. A priori parece una función racional, pero en realidad si la trabajamos vamos a observar que es otro tipo de función. Creo que tiene una expresión equivalente. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es sacar ¿qué? Sacar el dominio de esa función. Y cuando sacamos el dominio de esa función, lo podemos expresar de esta manera. Podemos decir que el dominio son los reales excepto el 1, puesto que el x igual a 1 es el valor que anula el denominador. O lo podemos colocar con esta expresión. El dominio de la función va desde menos infinito a 1, unido desde 1 a infinito. La cuestión es que acá, evidentemente, observamos que hay un punto de discontinuidad. Y es justamente en x igual a 1. Lo que nos lleva a deducir de que la función no es continua en x igual a 1. Por lo tanto, allí es donde vamos a estudiar la discontinuidad, no en otro valor. Quiere decir que si hacemos f de 1, cuando hacemos f de 1, esto no existe.
no existe. Bien, pero nos interesa la discontinuidad en los intervalos menos 2 y 3 y menos 2, 0. Vamos primero con la discontinuidad en este intervalo menos 2, 3. Vamos a observar que en x igual a 1, 1 pertenece a este intervalo menos 2, 3. Y como 1 pertenece a ese intervalo menos 2, 3, entonces f no es continua en ese intervalo, porque para que sea continua debe ser continua en todos los puntos. Y justamente como como el valor 1 es un punto de discontinuidad de esa función, ya que no pertenece al dominio de la misma, entonces podemos asegurar de que esa función no es continua en ese intervalo cerrado menos 2, 3. Listo. Con eso ya podemos asegurar de que la función es continua en ese intervalo. Ahora deberíamos estudiar la continuidad, pero en el otro intervalo en menos 2, 0. Acá vemos la particularidad que 1 es el único punto de discontinuidad de esa función, no pertenece al intervalo cerrado menos 2, 0. Por lo tanto, podemos asegurar de que acá no ocurre lo mismo, porque el único punto de discontinuidad al cual no pertenece dicho intervalo es el 1. Y por consiguiente f es continua en ese punto menos 2, 0. Perdón, es continua en ese intervalo menos 2, 0. Vamos a enunciar a continuación un teorema muy importante dentro del estudio de la continuidad de una función, conocido como el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano establece lo siguiente: si tenemos una función que sea continua en ese intervalo cerrado, AB, nosotros ya hemos señalado cuando hablamos de continuidad de un intervalo, decimos que la función es continua cuando es continua en todo ese intervalo cerrado, y que además el signo de la función valuada en ese punto A sea distinto del signo de la función valuada en ese punto B. Entonces ahí podemos asegurar que existe, yo lo voy a marcar acá con color, existe por lo menos un número perteneciente a dicho intervalo cuya imagen es 0. Es decir, que el teorema de Bolzano me asegura la presencia de un 0. La presencia de un 0 dentro de una función significa de una intersección de la gráfica con el eje X. Entonces, en símbolos matemáticos acá decimos f es continua en el intervalo cerrado AB, que sería una de las hipótesis del teorema de Bolzano, y otra de las hipótesis del teorema de Bolzano es que si el signo de f de A es distinto al signo de f de B, recordemos que f de A y f de B es la función valuada en el punto A y valuada en el punto B correspondientemente. Si se cumplen estas dos condiciones de la hipótesis, con esto el teorema Bolzano nos asegura de que existe un punto C que pertenece definitivamente al intervalo cerrado AB, tal que acá es f de C, no f de P. Yo se lo voy a corregir, tal que f de C sea igual a 0. Ahí en estos símbolos matemáticos estamos diciendo de que la función tiene una intersección con el eje de abscisa. Gráficamente es esto. Acá voy a marcar justamente el intervalo AB, y este vendría a ser el intervalo cerrado AB. La primera condición de la primera hipótesis del teorema de Bolzano es que la función sea continua en este intervalo cerrado. Nosotros podemos observar que la gráfica de esta función, si la recorremos, no presenta ningún tipo de discontinuidad. Gráficamente observamos la continuidad de esa función en ese intervalo cerrado AB. Y la segunda condición, la segunda hipótesis del teorema de Bolzano es que f de A, en este caso f de A, tiene un signo negativo. Estoy remarcando acá, signo negativo. Y f de B tiene un signo positivo. ¿Cómo puedo saber que tiene un signo positivo y un signo negativo? Gráficamente, bueno, observamos que f de B está por sobre el eje de X, quiere decir que es positivo, y f de A está por debajo del eje de abscisa, quiere decir que tiene un signo negativo.
Entonces, cuando se cumplen estas dos hipótesis del teorema, me asegura de que la gráfica de la función tiene un punto en el cual se intersecta con el eje de abscisa. En este caso es el punto C, que lo voy a marcar acá. Y esto es justamente el cero de esa función, o el punto en donde se anula esa función. Eso es básicamente lo que establece el teorema de Bolzano y que lo vamos a tener en cuenta porque cuando hacemos los trabajos parciales, seguramente parte de la teoría va dirigida a lo que es el teorema de Bolzano.